escuela es su escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad y la comunidad con el college. Este día tengo un placer de tener conmigo al profesor Antonio Castillo, y él enseña biología aquí en Montgomery College. Y a todos ustedes que tienen chicos en las escuelas y siempre han estado intrigados de qué es biología, qué se puede hacer con estudios en biología, el profesor Castillo está aquí para contestar todas estas preguntas. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Gloria. Estoy encantado de estar aquí contigo y con la audiencia. Bien, gracias. Pregunta, cuéntanos, Antonio, ¿cómo fue que tú encontraste biología? La fascinación con esto. Pues la historia tiene dos componentes. Sí. Desde pequeñito, mi papá siempre... Yo llegaba a biología por mi papá. Desde pequeño siempre me compraba libros de animales, de plantas, enciclopedias para niños, sí, muy sencillitas, y a mí siempre me fascinó y me encantaba ir a ver a los animales. Y pues cuando crecí fui al high school y llegó el momento de ir a la universidad. También me gustaba la arquitectura, fíjate que yo pensaba sí, me llamaba la atención el dibujo técnico y la arquitectura, pero mi familia se movió mucho por España, yo soy sí, de España, y en la ciudad en la que estábamos no había escuela de arquitectura. Ajá. Y me acuerdo que estaba pensando yo qué voy a estudiar y dije, biología, es lo que siempre desde niño me ha gustado. Sí. Y así empecé, y luego a lo largo del estudio de la carrera universitaria cambié de, digamos, la zoología y la botánica hacia más la parte de bioquímica y biología molecular, que es un cambio grande. Pero no, es que la vida te va marcando qué es lo que quieres estudiar, y de repente descubres algo nuevo que te llama la atención. Pero mira qué lindo, porque la historia tuya me alegra tanto que compartas de dónde viene la referencia de lo que tú estás ahorita ejerciendo como profesor aquí en Montgomery College. Tú enseñas biología, pero ¿de dónde comenzó esta referencia? ¿Cómo encontraste tu rumbo? Es importante, y como tú dices, bueno, en realidad sucedió que mi padre me traía libros, y entonces yo encontré la naturaleza, que encantaba el material que tú leías. Es que es fundamental la labor de los padres y de la familia en la educación de los hijos y del estudiante, y de preparar a tu hijo a que tenga éxito en los estudios. Empieza desde muy pequeño, por el simple hecho de comprarles libros a los niños y niñas y leérselos y compartir con ellos. Desarrollar esa fascinación de la lectura, el placer de leer. Y el ansia de conocer, sí, hacer preguntas, el ver que hay un mundo fuera que no es solamente las pantallitas y los videojuegos. Sí. Es la dedicación de los padres y los chicos encontrando entonces el mundo. Porque obviamente nosotros ya como adultos hemos visto ya algo, pero para los chicos es todo nuevo. Todo es nuevo. Es todo nuevo. Has introducido un par de cosas más con respecto a biología. Entonces, ¿creíste que quizás zoología? Y yo digo, esto es fascinante, porque si alguien escucha, pues, te doy un ejemplo. Yo, digamos, soy una madre de familia, y entonces mi hijo llega, pues mira, mami, papi, yo quiero estudiar, estoy tomando una clase de biología. ¿Y qué haces con zoología? Entonces, eventualmente la biología te puede llevar a muchos diferentes sitios. Lugares. La biología es un área de conocimiento que te lleva a diferentes destinos. Sí. Tú puedes empezar a estudiar, y también depende del grado que tengas dentro de la biología. Puedes estudiar zoología, que es dedicarte al estudio de los animales, o ecología, evolución, incluso geología. Puedes dedicarte a la botánica, al estudio de las plantas, que está todo relacionado con la farmacia también. O puedes dedicarte al mundo de la relación entre la química y la biología, que es la bioquímica, y ahí te abre las puertas a la investigación, a las compañías biotecnológicas,
a multitud de diferentes trabajos que hay. Biología está en todo, con respecto a lo que es relacionado con la naturaleza. Sí, biología es todo. Y para aprender biología tienes que saber de todo un poco, tienes que saber matemáticas, por supuesto tienes que tener buenas communication skills, prácticas de comunicación, habilidades de comunicación. Tienes que saber química también, es fundamental. Y nosotros hemos visto que los estudiantes que están bien preparados en matemáticas y que están bien preparados en lengua y que están bien preparados en química, tienen un tremendo éxito luego en el futuro, en las asignaturas de biología. Y sabes lo que tú presentas, Antonio, también es el hecho de que todas estas disciplinas que nosotros llamamos, biología es una disciplina, ¿no? Sí. Química es otra disciplina. Hay una interacción. Están conectadas totalmente. Hay una conexión. Y cierto, ¿ves? Si dependiendo de lo que el estudiante ve, porque escuchan, ¿ves? Uno es la disciplina, la clase es en biología, la clase es en química, yo soy químico, yo soy biólogo, pero al mismo tiempo empiezan a entretener las posibilidades de qué hay más allá de esto. Y que dice, bueno, cuando tú ves todos estos profesionales trabajando en diferentes secciones dentro de las diferentes industrias, ya sea privadas o de gobierno y todo eso, entonces tú dices, bueno, entonces para que yo pueda trabajar en este campo, que tú mencionabas zoología, yo necesito entonces... Necesitas tener conocimientos de genética, necesitas tener conocimientos de química, necesitas tener conocimientos de microbiología. Para trabajar en zoología necesitas saber de eso. Y para trabajar en microbiología necesitas saber de zoología o de botánica, porque está todo relacionado, porque lo que estudia un microbiólogo son microorganismos que pueden afectar a animales o a plantas, o son muchas veces microanimales. Está todo relacionado. A mí hay una cita que me gusta mucho, que dice, si me hubieras preguntado hace 10 años qué enseño, te hubiera dicho que enseño biología. Si me lo preguntas ahora, te diré que enseño química usando matemáticas y lengua y un libro de biología. Increíble, ¿no? Sí, porque está todo relacionado para enseñar y para trabajar, para el campo del trabajo también. Y yo creo que lo que hace toda esta manera también de enseñanza, Antonio, es el que desarrolla, el estudiante tiene que tener un conocimiento general de prácticamente, no todo, pero tiene que haber una base en diferentes... Es fundamental que tenga una base, tiene que llegar el estudiante para tener éxito, tiene que tener la base fundamental sobre la que empezar a construir. Y es un problema que muchas veces yo me encuentro cuando hablo y doy consejo a los estudiantes. Ellos quieren entrar en college y quieren empezar a tomar clases de college directamente. Y muchas veces ignoran las clases de preparación de matemáticas o de lengua o de química y se centran en las clases que pueden ellos empezar a tomar directamente. En lo que ellos consideran una profesión. En lo que ellos consideran una profesión, o simplemente por el hecho de que cuando ven la lista de prerequisitos, ven y dicen, aquí no piden matemáticas y no piden lengua, me puedo sentar en esta clase y ya estoy en college. Pero eso tiene un problema, y el problema es que en el futuro, cuando tú quieras entrar en tu programa de estudio, ya han pasado tiempo, han pasado semestres, y ahora no tienes las bases de matemáticas y de lengua para poder tomar las clases que necesitas para tu programa, con lo cual tienes que empezar. Regresar. Tienes que volver atrás en el tiempo, si se pudiera, y empezar a tomar las clases preparatorias. Por eso yo les digo siempre, lo que tenéis que hacer es empezar con las clases de base, tomar tu examen de assessment. El assessment es de matemáticas y de inglés, y en función de dónde te sitúe ese examen, pues empezar con tus clases, por ejemplo, de matemáticas 45, matemáticas 50, después ya la de matemáticas puede ser, o la
precálculo, matemática 165, y de ahí empezar a construir. Porque si esperas 2 o 3 semestres, has perdido un año. Sí. Estás tocando otro punto. Yo te presenté a ti como profesor de biología, pero ahorita lo que estamos escuchando, oyentes, audiencia, comunidad, es de que la otra función de Antonio es de ser consejero. Sí, soy el Biology Advisor de Rockville Campus. Entonces, eso es tan importante. Y una de las cosas que los oyentes y los estudiantes tienen que considerar es la importancia de buscar ayuda y hablar con el consejero. Desde el minuto 1 que un estudiante está empezando a considerar entrar en el Community College, lo primero que tiene que hacer antes de firmar por ninguna clase es hablar o con un consejero o con un advisor, o con ambos. Preparar un plan de qué clases voy a ir tomando, durante cuándo, qué semestre voy a tomar, cuál es el orden de las clases que voy a ir tomando. Y comprender que a veces ese plan no es rígido. A veces no, siempre. El plan no es rígido. El plan se hace pues para tener una guía y luego la vida te va... Revisas y entonces lo modificas. Vas modificando según. Si hay necesidad. Y cuando vienes al principio, antes de empezar, y hablas conmigo, por ejemplo, yo te voy a decir las clases que tienes que tomar para que sea lo más eficiente y lo más rápido posible que consigas tu título. Perfecto. Y sabes... No solo yo, perdona que te interrumpa. En el departamento, por ejemplo, de biología, tanto en Tacoma como en Germantown como en Rockville, tenemos varios advisors. Yo soy uno de tantos. Soy el de biología, pero hay uno para General STEM, hay para Environmental Sciences, hay para muchos. Y todos los faculty, en realidad, si tú entras por la puerta y tocas en la puerta de cualquier faculty pidiendo consejo... Los profesores, sí, no te dicen que no tengo tiempo. En realidad, lo otro que quiero mencionarle a la comunidad, y que ya que estamos entrando a la parte de consejería y buscar ayuda, lo importante es acá, que busquen ayuda. Y lo importante es de que aquí Antonio, profesor Castillo, nos va a proporcionar la manera en que ustedes pueden contactarlo a él. Porque eso es importante, que si ustedes comienzan a hacer investigaciones temprano, Antonio puede escribirles por un correo electrónico. Claro que sí, mi correo electrónico se lo he dado al programa y por favor... Menciónalo, es Antonio. Antonio.delcastillo-olivares@Montgomery College. Es un email muy largo porque mi apellido es largo, lo siento mucho, pero es lo que hay. Mejor lo lean en la pantallita si aparece. Sí, aparece. Entonces, de nuevo, si ustedes tienen alguna inquietud sobre lo que es el programa de biología, quieren saber más al respecto, comuníquense con Antonio, el profesor Antonio Castillo. El correo electrónico de él es antonio.delcastillo_Olivares. Sí, la barrita. La barrita esa, es no la de abajo, sino la barrita al lado, ¿no? @montgomerycollege.edu. Y es la mejor manera de comunicarse con nosotros. Muchas veces es de que no estamos presentes en nuestras oficinas y si ustedes llaman, muchas veces no nos dejan los números completos de su teléfono. El correo electrónico es fácil porque nosotros revisamos correos constantemente. Es lo más rápido, sí, a mí me llega inmediatamente y en cuanto pueda les voy a mandar una respuesta de pues vamos a reunirnos, ven a verme en mi despacho. O le doy una respuesta, si es una pregunta concreta le doy la respuesta ahí directamente y ya está. Sí, ya está. Lo otro que quería mencionarles es de que tenemos una sección del sitio nuestro en el internet de Montgomery College y la dirección es la siguiente, es www.montgomerycollege, una sola palabra, .edu/ES y ahí van a encontrar ustedes información del college que puede ser de mucho beneficio y está en español. Regresando a la conversación, ahora que has introducido la parte de la consejería y la importancia de que el estudiante se acerque contigo, con cualquier consejero en cualquiera de los recintos del campus del college, pero esto sucede cuando ya el estudiante ha sido admitido al college. Claro.
Bueno, puede pedir una cita y hablar conmigo sin ser ya oficialmente un estudiante de Montgomery College. Nuestra labor es hablar a toda la comunidad y dar la información. Las puertas están abiertas. Montgomery College es un sitio de puertas abiertas. Nosotros aceptamos a todo el mundo, porque aquí todo el mundo es bienvenido. Gracias, Antonio. ¿Sí? No, les digo, comunidad, ustedes constantemente escuchan ese mensaje por parte mía, pero este es como dice, también él está recalcando de que sí, todo el mundo en el college, todos nosotros estamos acá esperando que ustedes se comuniquen con nosotros. Todo el mundo, independientemente de cualquier tipo de estatus. ¿Cuál es la función que hacemos? ¿Y de qué es el estatus? Eso, de que tenemos, todo el mundo solicita admisión, todo el mundo es admitido. ¿Ustedes quieren comunicarse con el profesor Castillo? Pues escríbanle. Todo el mundo es admitido, pero después hay que hacer el plan para triunfar. Eso. Bien. Preparación. Y es cierto, la preparación y eso de tener su mapa, yo les digo los mapas. Es un mapa, es un pathway. Sí, tienes que tener tu mapa. ¿Dónde estás comenzando? ¿En qué dirección vas? Puedes hacer paradas y tomarte buscar y revisar. Reaccionar a los imprevistos de la vida, porque las cosas ocurren. Sí. Bueno, entonces, dentro... biología como disciplina también se relaciona mucho con otras disciplinas. ¿Cuáles son las aplicaciones cuál es la aplicación de biología? A ver, es que hay muchísimas aplicaciones y depende aplicaciones de la biología en la vida. Pues está la farmacia, está la investigación científica, está el estudio de la naturaleza, está el estudio del cambio climático. Eso todo son aplicaciones directas, eso es en lo que trabajamos. Si a ti te gusta bucear, puedes ser un biólogo marino y dedicarte a estudiar el océano. Si lo que te gusta es la montaña, puedes dedicarte a ser a estudiar ecología y estudiar ahí, o si lo que te gusta es la investigación dentro del laboratorio y dedicarte a la investigación química, pues la biología también está ahí involucrada. Esos son todo... ¿Sabes? Eso me recuerda hace un par de años, hablando de biología y su aplicación. Estaba yo caminando el parque de Rock Creek Park aquí en el distrito y entonces me encuentro con una persona que trabaja en los parques, ¿no? Y entonces conversamos y me dice ella que trabajaba con los parques y le digo, bueno, y bien, ¿y qué estudió usted? Yo me gradué de Montgomery College estudié biología y después fui a la Universidad de Maryland y me gradué con mi bachelor's degree en biología. Y yo sonreía porque es increíble. No importa dónde tú estés en el condado, ¿sabes? Yo estaba en el distrito caminando, ¿no? Y me encuentro a alguien. ¿Cuál es la posibilidad que tú te vas a encontrar a alguien que ha empezado aquí en que ha estudiado en Montgomery College? Y lo otro, cantidad, ¿no? Mucha. Cantidad. Y lo otro es que alguien que dice, pues yo, estudié biología. Cuando tú ves qué es lo que puedes hacer con un título en biología. Hay varios títulos. El camino, lo primero que los estudiantes tienen que aprender o que absorber esto es un camino y hay que ir por etapas. La primera etapa es conseguir tu grado de asociado, el Associate's Degree en Science, en Biology Science. Biological Science es lo que damos aquí. Son los 2 primeros años. Con ese título de asociado puedes aplicar a ciertos trabajos, ya puedes entrar en el market y empezar a trabajar. También puedes conseguir un título en biotecnología, en vez de en ciencias biológicas. Montgomery College ofrece los títulos de Associate Degree en biotecnología, y ahora hemos empezado también Associate Degree en Bioinformatics, que es otro área de conocimiento enorme. Es la comunión entre computadoras, programación y biología, porque es que cuando tú trabajas en biología necesitas una serie de software y de programas para trabajar.
el campo es enorme y ese es el primer la primera parada. Tienes tu Associate Degree. Montgomery College te ha preparado ya y te ha dado Sí. Te has ganado tu título. Sí, No sí, te damos sí. nada. No, te lo no ganas te tú. regalan nada. No, te dan becas y hay ayuda becas y financiera, hay ayudas pero el título no te lo regalan. y O sea, que te van a decir, mira, exactamente. aquí tiene el título. Ya. Y después el siguiente paso es, ok, ahora voy a hacer un Bachelor's Degree, son los últimos Sí. 2 años. Y ahí puedes irte aquí a multitud de universidades Sí, que tenemos aquí. Tenemos Maryland University, tenemos American University, tenemos Shady Grove Universities at Shady Grove. Hay una multitud de instituciones en el estado de Maryland. Ajá. Y si te quieres ir al otro lado de la línea divisoria, el Distrito también Columbia. te puedes ir. También tenemos agreements, transfer agreements Cierto. con Cierto. con muchos sitios. Yo creo que has tenido algún programa hablando de transfer agreements. Bueno, pues tú regresas y me puedes expandir el campo, ¿no? Oye, mira, la conversación está muy buena. Cuando tú estudias el Bachelor's Degree, cuando ya pasas a obtener tu Bachelor's Degree en biología, se abren otra serie de trabajos. Con un Associate Degree tú puedes trabajar muchas veces de técnico de laboratorio. Aquí tenemos infinidad de compañías Cierto. que Sí, se sí, dedican es a la cuestión de empleo. biotecnología. Sí. Todas esas compañías necesitan técnicos de laboratorio. Bueno, qué bien que lo presentas. Hay porque- docenas de compañías en todo lo que es el corredor de la 270 de biotecnología. Sí. Y todas necesitan personal para trabajar en Preparado, el laboratorio, sí. de técnico de laboratorio. Esos trabajos con un Associate Degree de Montgomery College, tanto de biología como el de biotecnología, estás perfectamente Puede abrir las capacitado puertas para ya empezar a temprano trabajar. para trabajo. Y son trabajos que tienen unos salarios bastante competitivos. Oh, caramba, qué bueno. Sí. La media en esos salarios oscila en torno a los 40-45 mil dólares anuales, que es el starting point, y de ahí para arriba. Sí. Nosotros tenemos lo que se llama pasantías, internship. El college refiere a estudiantes a que vayan a hacer por lo menos durante el verano algunos internados o pasantías en compañías de estas, Antonio. Sí, tenemos contactos con algunas Sí. de estas compañías. Y sabes al respecto, quizás muchas veces los padres de familia no saben de qué se trata esto. Cuando los estudiantes adquieren, porque es un lugar donde pueden encontrar ellos experiencia en el campo en el que ellos quisieran considerar para trabajar. Y es una gran manera para que ellos puedan exponer y decir en realidad, yo quisiera trabajar en este campo o pueden Tenemos un entretener. programa muy bueno, según estás hablando me viene a la cabeza, una de las cosas que enseñamos en Montgomery College es al estudiante que está interesado en ciencias en general, no solo biología, es a hacer investigación científica, se llama Undergraduate Research. Oh, caramba, bien. Tenemos en Montgomery College un programa, hay unas clases que el alumno toma para aprender el método científico, para aprender a hacer investigación científica. Te Sí. asocian 1 o 2 estudiantes con un faculty, el faculty tiene su línea de investigación y el estudiante asistente. participa, activamente aprende, hace investigación. Como resultado escribimos pósters que mandamos a congresos científicos, a veces escribimos artículos en investigaciones, en revistas científicas, y mandamos estudiantes también, hay un programa que manda estudiantes al NIST, al National Institute of Technology, al NIST, aquí en Bethesda. En Rockville, creo que. ¿En Rockville? O Que no está muy lejos. ¿Sabes? Qué bueno que mencionas esto, Antonio, porque nosotros tenemos la fortuna de estar muy cercanos a muchos lugares. Tenemos el NIH al lado. ¿Te puedes imaginar? El Instituto NIH Nacional de la Salud. Es el principal sitio donde Sí, si tú tienes para investigación. un Associate Degree en Biology, Sí. ahí puedes empezar a aplicar Sí. ya a trabajar de técnico de laboratorio. Por supuesto, si luego tienes tu título de Bachelor's Degree, pues ya la mayoría de la gente que toma el título de Bachelor's Degree es porque pretende Concentrarse ya seguir en algo. Sí. luego o a medicina
o a Physician Assistant, o a ir a la escuela de Dental School, bien, ajá. a la escuela de dentistas, o iba a decir algo más y se me... Pues, Se está bien. o pasar luego, continuar y pasar a hacer un máster o un PhD. Continuar con los estudios ya graduados, posgrado. Exactamente. Mira, el campo, yo veo, qué bueno que has llegado a compartir toda esta información con nosotros, Antonio, porque yo veo que el campo es extenso. Y te digo, las puertas que se abren, empezando con tomar clases en biología y considerar la biología solamente, es inmenso, porque tú puedes relacionar y hacer cosas puedes cambiar y puedes usar eso como base para hacer algo diferente también, si eso es lo que deseas. Correcto. Mira, antes de que se nos vaya todo el tiempo, me encantaría si tú puedes compartir con la comunidad algo que quizás no mencionabas o no mencionaste, algo que es súper importante, que tú dices, yo no quiero que esto por favor lo dejen pasar los padres de familia o la comunidad, los estudiantes, futuros estudiantes. Pues agradezco la oportunidad. Lo primero es que me gustaría decirle a los estudiantes y a sus familias que aquí en Montgomery College estamos absolutamente volcados en que el estudiante triunfe. Bien, sí. Es nuestra pasión. Es nuestra pasión, todos aquí, tanto profesores, staff, administradores, todo el mundo. Y comprendemos que el estudiante tiene una vida y que tiene una serie de circunstancias alrededor. Sí. Por ejemplo, quiero mencionar que Montgomery College tiene un programa para asegurarse de que todos los estudiantes tienen comida, porque es fundamental. Sí. Nosotros tenemos aquí muchos estudiantes que pasan hambre. Sí. El departamento de biología, bajo la dirección de nuestro chair, profesor Thomas, tiene una despensa, un food cart. ¿Sí? Aquí en Rockville, hay también en Germantown y creo que también hay en Tacoma Park. Sí, hay muchas otras además, pero yo quería hacer referencia a que en biología estamos volcados en asegurarnos de que a nuestros estudiantes, en ayudar tanto dentro de la clase como fuera de la clase. Tenemos programas de tutoría, tenemos programas de mentorship, hay infinidad de recursos dentro y fuera de la clase para que el estudiante triunfe, tenga éxito. Sí. Y además me gustaría informar a los estudiantes de que aquí tenemos unos edificios y unas facilidades y una equipación que es state of the art. Es lo mejor que hay en el momento. No estamos por debajo de nadie, estamos a la par. Estamos preparando a los estudiantes a que triunfen y que tengan éxito. Mil gracias por acompañarnos, Antonio. Mi placer estar aquí con vosotros. Esta información es súper importante. He aprendido mucho de la conversación con Antonio. Estimados oyentes, como decía Antonio, por favor acérquense con nosotros, búsquenos. Es muy fácil encontrarnos. Vayan al sitio nuestro en el internet www.montgomerycollege.edu/ES. Aquí estamos para servirles. Gloria Bonilla. Hasta la próxima. We've had the old and the new, and now the fast and the slow.